Poquitos han entrado 27 con nosotros. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Estaban en la profe. otra clase o a qué se deberá que no han entrado? El profe de la clase pasada se está extendiendo mucho, entonces no sé si siga. Ah, ¿con quién tienen la clase anterior? Ah, ya. Antonio Rojas, sí, cierto. ¿Ah, sí? Ah, ok. Bueno, entonces si gustan, pues empezamos la sesión para no hacerlo más, que no es tedioso y esperando, ¿no? Total, los que lleguen que se vayan incorporando. Bueno, la clase pasada, clase anterior, déjenme pongo la clase anterior, hicimos, vimos la derivada y revisamos el método de los 4 pasos de la derivada para algunas funciones y por último realizamos o construimos un conjunto de fórmulas para derivación, ¿no? Entonces, estas fórmulas de derivación son sobre las que vamos a trabajar hoy. Déjenme, las voy a copiar aquí, al menos estas. No sé si lo comenté la clase pasada, pero lo recomendable es hacer un formulario y poner ahí todas las fórmulas de derivación, ¿no? Vamos a- mm, no me las deja acomodar como yo quisiera, ¿verdad? Profesor, disculpe, si Ajá. vamos a ver lo de comportamientos de una función, lo que faltaba de máximos y mínimos relativos y absolutos. Ah, sí, cierto. Pero qué bueno que lo comentas. No es difícil, lo vamos a ver entonces ahorita empezando. Y después empezamos con fórmulas de derivación. Máximos, mínimos, absolutos y relativos. Relativos. Y bueno, también tengo otras dudas sobre esta actividad 9, pero las comentaré ya que veamos Ok, el tema. ok, si quieres, conforme lo vayamos viendo, vamos a poner un par de ejemplos de funciones que presentan máximo o mínimo, absoluto primero, y luego vemos el caso de los relativos. Es muy sencilla la definición. Entonces, a partir de la gráfica les va a quedar muy claro. Por ejemplo, si yo trazo esta parábola, el máximo de esta función, ¿sí? Vamos a decir, aproximadamente por estas coordenadas, ¿no? Entonces, este valor se le denomina máximo absoluto. ¿Por qué razón? Porque es la parte más alta de la función, ya no va a haber un valor más arriba de ella, ¿sí? Por eso es absoluto. Déjenme ver el chat, aquí alguien escribió. Ajá. Y con otra parábola vamos a simbolizar también el caso de la mínimo absoluto. Vamos a decir, aquí está el mínimo, ¿sí? En estas coordenadas. Y este caso, ¿sí? Es el caso de un mínimo absoluto. ¿Qué significa? Que más abajo ya no hay nada. O sea, es el punto más bajo de la función. Por eso son absolutos tanto el máximo como el mínimo. ¿No hay duda? En este caso sí se ponen las coordenadas. Bueno, es que lo Bueno, habíamos o sea, trabajado. habría que establecerlo. Por ejemplo, aquí, si nosotros queremos ser muy precisos con las coordenadas, podemos decir que es 1.5 y podríamos decir 1, 2, 3,
Es aproximadamente 4.9, ¿no? Esto es aproximado. En las gráficas que se dan también pueden hacer, o sea, se piden ahí las coordenadas y bueno, pues es solamente de acercarse a la imagen y van a ver, porque sí tienen los valores numéricos de las gráficas. Ajá. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. Entonces, esos son los dos casos de máximo y mínimo absolutos en ambos casos, ¿sí? Representan, este es el valor más arriba que alcanza la función. No hay más arriba, más bien después disminuye. Y aquí este es el valor que al más bajo de la función viene disminuyendo, ¿sí? Pero el más bajo es este que está aquí. Después de él, la función nuevamente comienza a crecer. Entonces, el más abajo es este, por eso se llama absoluto ese mínimo, ¿sí? Y el otro es absoluto el máximo, ¿sí? Pongamos un ejemplo de los que son relativos. Vamos a hacerlo con una curva, ¿sí? Esta función que acabo de trazar tiene varios máximos y varios mínimos, ¿sí? Voy a iluminar esta primero. Pudiésemos considerarlo como un máximo relativo. ¿Por qué? Porque hay valores más arriba de la función. Este que está aquí, podríamos considerarlo también como un máximo relativo. ¿Por qué? Porque todos los valores que están de este lado, si se observa que lo estoy iluminando con amarillo, son más altos que este. Ahora lo voy a poner con azul, con que este y que este. Por eso son máximos relativos. Sí es un punto donde la función pasa de ser creciente a decreciente en ambos casos, pero no es el más alto. Mientras que el que teníamos acá, este sí era el más alto en toda la función. Aquí son relativos. ¿Se entiende? A lo que se refiere de ser relativo al máximo. Sí, profe. Sí, profe. Este y este son mínimos y también son relativos. Si observan, el que está acá arriba es más alto que el que está acá abajo, ¿sí? Pero de todas maneras, la función toma valores más abajo, ¿sí? Todos estos valores que están por acá están más abajo que ni este y mucho menos que este, ¿no? Entonces, por eso son relativos, ¿sí? Un ejemplo que me gusta poner mucho es si nosotros dibujáramos, por ejemplo, así, esta es vamos a decir, el nivel del mar. En el nivel del mar, o comparado con el nivel del mar, la Ciudad de México está por acá arriba. ¿Sí? Vamos a decir, acá está la Ciudad de México. ¿Sí? Este sería un mínimo relativo, porque este valor que está acá a nivel de mar es más abajo. ¿Sí? Este valor que está aquí es un máximo, pero es relativo, porque esta montaña es todavía más alta. ¿Sí me explico? Hagan de cuenta que estoy viendo en un corte de perfil la República Mexicana. Entonces, va a haber ciudades que están más arriba o va a haber ciudades que estén más abajo. En este caso, la Ciudad de México, aparentemente con respecto de estas montañas que la rodean, ¿sí? Está por debajo, ¿no? Presenta un mínimo, pero ese mínimo es relativo porque comparado con el nivel del mar está más abajo. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Ok. Y por supuesto, esta montaña, por ejemplo, pensemos en el Ajusco, pues sí es un máximo, pero no es tan alto como el Popo. ¿De acuerdo? Por eso entonces este sería un máximo relativo. Y por supuesto, si dibujáramos el pico de Orizaba, pues estaría más arriba que incluso que el Popocatépetl. Entonces,
A eso se refiere lo relativo. Ahora sí queda clara la idea en máximos y mínimos absolutos, máximos y mínimos relativos. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, regularmente cuando nuestras funciones son continuas y presentan un máximo y un mínimo, ¿sí? Regularmente van a existir puntos de inflexión, ¿sí? Aquí es el punto donde cambia la concavidad de ser cóncava hacia abajo a pasar a ser cóncava hacia arriba, ¿sí? Déjame ponerlo con cóncava hacia abajo, vamos a iluminar esta parte, este es cóncavo hacia abajo, ¿sí? Para acá, todo por acá, a ser cóncava hacia arriba. Y esta concavidad hacia arriba va a tener hasta a un determinado punto. ¿Hasta dónde? Nuevamente hasta donde vuelve a cambiar la concavidad. Es cóncava hacia arriba y pasa a ser nuevamente cóncava hacia abajo. Por supuesto, aquí es menos notorio, pero aquí aproximadamente por aquí hay un punto donde nuevamente cambia la concavidad y la concavidad pasa de ser de hacia abajo, ¿sí? En este caso está hacia abajo la concavidad, pasa a ser cóncava hacia arriba. ¿Sí me explico? ¿Sí se alcanzan a distinguir los puntos de inflexión? Sí, profesor, cuando profe. piden que expresemos los puntos de inflexión, es únicamente en el eje X, ¿verdad? No tenemos que poner las coordenadas, ¿o sí? Salvo que pidieran las coordenadas, pero realmente en la descripción regularmente, y lo vamos a ver cuando veamos el tema de máximos y mínimos, la determinación del máximo y el mínimo va a ser sobre el eje de las X, ¿sí? Esto es, lo que me va a interesar es qué valor de X o en qué valor de X la función presenta un punto extremo, ya sea un máximo, un mínimo o un punto de inflexión, ¿sí? La altura, esto es qué tan arriba o qué tan abajo, o la coordenada en Y, sí es importante y va a ser más relevante cuando estemos hablando de funciones en economía, pero regularmente, si no es una aplicación en economía, los valores que nos van a interesar son los valores de X, o sea, los valores del dominio donde la función presenta el máximo, el mínimo o el punto de inflexión. ¿De acuerdo? O incluso la descripción de en qué intervalos es cóncava hacia abajo, no me interesan los valores de acá. La descripción se hace sobre los valores del dominio. Este es, X es cóncava hacia abajo, vamos a decir en este caso de 1 hacia menos infinito, ¿sí? Cóncava hacia arriba de menos 1, vamos a decir aquí que está 1, 2, 3, 4, 5, de 1 a 5, ¿sí? Entonces, a la descripción regularmente, como bien dices, no se hace sobre el eje vertical, sino sobre el eje horizontal. Oiga, ¿De profe, ¿y acuerdo? cómo se Salvo que escribiría se eso? pidieran las coordenadas. Mándeme. ¿Cómo se escribiría eso? ¿En qué? ¿Cuál es eso? ¿El intervalo? Ajá, el intervalo. Ok, vamos a decir, por ejemplo, este intervalo que está de este lado. En este caso, lo que está en amarillo, la función es cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces diremos, f de x es cóncava hacia abajo. Y la descripción, como decía, es sobre el eje de las x. ¿Podemos escribirlo así? ¿O podemos escribirlo de esta otra forma? Ajá. Si se les hace más amable para no confundirse con las desigualdades, pueden utilizar esta notación. Luego, ¿qué vendría? F de X, vamos a ponerlo en otro color para que se distinga, porque aquí no use otro color, vamos a ponerlo en azulito. Vamos a decir, es cóncava hacia arriba en este intervalo, ¿no? Entonces diríamos, F de X es cóncava hacia arriba. ¿De dónde a dónde? De menos 1 a 5. ¿Sí queda claro? O sea, la descripción, si se dan cuenta, es sobre el eje de las X. Por ejemplo, si nosotros nos preguntan en qué intervalo la función es creciente, diríamos f de x es creciente, y entonces empezamos a ver
creciente, empezamos a ver los intervalos donde es creciente. Vamos a iluminarlos en este color. Aquí es creciente, ¿sí? Después decrece, después aquí es creciente, hasta ahí. Y después de este punto para acá es creciente, ¿no? Entonces tenemos 3 intervalos en los que la función es creciente. Entonces podemos decir hasta menos 4.5, ¿no? Aprox, ¿sí? Y en el caso después vuelve a ser creciente, ¿en qué intervalos? Contamos los cuadritos, 1, 2, decimos de 2 hasta dónde. Pues decimos, aquí llevamos 5, 6, 7, 8, de 2 a 8. Y luego vuelve a ser creciente, ¿sí? ¿En qué intervalos? Entonces vamos a decir que aquí está el 8, 9, en el 10 empieza, de 10 punto y fraccional, ¿no? Vamos a suponer por un momento que es el 10, ¿no? 10 a más infinito. ¿De acuerdo? Profe, siempre dijo que era de izquierda a derecha, ¿verdad? De izquierda a derecha, sí, como leemos en la descripción, digo, se puede hacer al revés, no hay ningún problema, pero la idea es que siempre lo describan como leemos, siempre leemos de izquierda a derecha. Y el infinito, o sea, hay que ponerle el signo positivo, siempre. Aquí sí, porque sí podemos saber hacia dónde tiende, ¿no? En este caso estamos tendiendo hacia dónde, hacia más infinito. En este caso, de este lado, tendemos hacia menos infinito. Por esa razón, estos dos sí sabemos de dónde vienen, de menos infinito hasta menos 4.5. En ese intervalo, lo voy a volver a iluminar, este intervalo, ¿sí? Sabemos que es creciente, desde menos infinito hasta ese valor. Y en el otro lado, este también lo conocemos. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando hacia allá. Es de este punto hacia adelante. Ok, profe, gracias. Pero aquí nuevamente la afirmación que nos preguntaba su compañera es, sí, la descripción sobre el eje de las X, sobre el dominio. Si me piden ya en particular, determina las coordenadas, pues nada más trato de acercarme ahí más o menos y digo, pues aproximadamente tanto. Bien. Yo tengo, bueno, muchas dudas respecto a la función lineal, si, si solo es creciente o decreciente en este caso, ¿no? Y si presenta En este puntos caso, estacionarios, en este puntos caso, simples. en este caso aquí no tenemos ninguna función lineal. Podemos poner una función lineal y contestamos tu pregunta. Vamos a poner 3 casos de funciones lineales, ¿no? Que son básicamente los que se pueden presentar para una función lineal. Estos ya los vimos cuando vimos la recta. E incluso cuando vimos funciones. Aquí la recta, ¿cómo es? En cuanto a su comportamiento. ¿Creciente o decreciente? Creciente. Porque Creciente. de izquierda a derecha cada vez va aumentando. ¿Cuál es la fórmula de la ecuación de la recta? Y igual a mx más b. Decíamos cuando vimos la recta, este valor, la pendiente, indica, ¿sí?, su signo. Si es positivo, es creciente. Si es negativo, es decreciente. Pero además, siempre es el mismo. O sea, el grado o el ángulo de inclinación de esa recta siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque ese ángulo es constante. Es la pendiente, ¿sí? Entonces, en algún momento dada una función, vamos a decir que esta fuera y igual, por poner un caso, que fuera y igual a x más 1. ¿Cuál es el valor de la pendiente en este caso? No. 1, ¿sí? Bueno, aquí para que no se confunda con esta, vamos a ponerle que es 10, ¿no? Y que van de 10 en 10 cada uno de los cuadritos, ¿sí? Para que no se vaya a confundir. Al 1 que se está refiriendo es al coeficiente numérico de x. Entonces, ¿en algún momento esa función va a ser decreciente? No. No, No. Entonces, ese es el caso de que la función, en caso de la recta, solamente puede ser o creciente, o decreciente, o constante, ¿sí? ¿Cuál es el otro caso?
Por eso es un tanto como capciosa la pregunta para que vean tanto le han entendido a estos conceptos, ¿sí? Cuando les preguntan en qué intervalos es decreciente, no, pues es que dada esta recta, déjenme iluminarla, dada esta recta solamente es creciente, no puede ser decreciente, jamás es decreciente, ¿sí? Y si me dieran esta otra recta, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Esta recta es creciente o decreciente? Decreciente. Es decreciente. ¿En algún momento va a ser creciente? No, profe. Nunca. ¿Por qué? Porque su forma funcional, esto es f de x es igual a y y esto es igual, vamos a decir que en este caso sea menos 2x más 20, por poner un ejemplo. Nunca va a cambiar esa forma funcional. Este valor jamás cambia. Siempre va a ser decreciente. Entonces, la pregunta es un tanto capciosa, ¿no? Para ver si se está entendiendo el concepto de creciente y decreciente aplicados al caso de la recta. Tercer caso de la recta, que es función. Vamos a ponerlo con un color diferente. La recta constante. En este caso, la constante le estoy poniendo a una cierta altura, ¿no? ¿En algún momento va a ser creciente esa recta? No. No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su forma funcional es f de x es igual a y es igual, vamos a decir, a 2. Nunca va a cambiar, siempre va a ser 2, 2, 2, 2, 2. Es como la función de costo fijo, siempre es el mismo valor, no importa la cantidad que se produzca del bien, ¿sí? Ese es el caso de la función creciente. ¿En algún momento es decreciente? Tampoco, nunca es decreciente. Ahora sí queda clara la pregunta. ¿Qué es lo que deben de contestar sobre esto? O sea, cuando se les pregunta, dada una función lineal, si es creciente o decreciente en qué intervalo, pues solamente es creciente si tiene esta forma, vamos a decir, si tiene esta forma, solamente es creciente de menos infinito a más infinito. Si me dan, ¿cuándo es decreciente esta que está aquí? Pues nunca. ¿Cuándo es constante? Tampoco. ¿Cuándo alcanza un valor máximo? Tampoco tiene ningún valor máximo porque siempre es creciente, ¿no? Esta de acá siempre es decreciente, ¿sí? ¿Cuándo alcanza un mínimo? Nunca. ¿Por qué? Porque siempre es decreciente. Siempre va a haber un valor más abajo, ¿sí? Esta misma función, ¿cuándo es creciente? Nunca. Nunca es creciente porque por definición ya de suyo siempre es decreciente. ¿Sí? ¿Cuándo presenta Y puntos su, suspensivos? Sí, dime. perdón, su intervalo es de menos infinito a menos infinito. Exactamente, pero de menos infinito a más infinito, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A qué comportamiento? Decreciente. Exactamente, esta función es decreciente de menos infinito a más infinito. Por eso nunca va a ser creciente. Esta, así como lo acabas de describir, esta, ¿en qué intervalo es constante? De menos infinito a más infinito. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre mantiene el mismo comportamiento, ¿sí? Algunos de ustedes me dirán, vimos otra recta cuando vimos el tema de la recta, ¿no? Vimos una recta que era paralela al eje de las y podrían decir, ¿por qué no analizas esa? Porque resulta, la voy a poner aquí, resulta que, perdón, cuando vimos la recta, esta sí era válida como recta. Aquí la pongo. ¿Sí? Sin embargo, No es como función. función, No no es es función. función. Exactamente, porque para este valor de x le corresponden todos los que están sobre la recta, ¿no? Entonces, al no ser función, automáticamente esta queda descartada, ¿sí? Entonces, ese caso, por eso no lo analizamos aquí, porque solamente estamos hablando ya de funciones lineales. Como funciones lineales, nada más tenemos estos tres casos: creciente, decreciente y constante.
No tenemos otra posibilidad. Ahora sí queda más clara la duda que nos plantean para la tarea. O sea, la pregunta es un tanto para hacerlos reflexionar. El comportamiento de la recta tiene solamente este comportamiento, ¿no? No tiene otro comportamiento. Entonces no hay falla si no le pongo como puntos estacionarios y cosas que no tiene, ¿verdad? No, porque, pues, o sea, tiene un punto estacionario esta recta creciente tiene un punto estacionario, un punto donde se estacione, pues no. No. Esta, ¿dónde presenta un punto estacionario? Un punto estacionario sería que es una paralela al eje de las X. Esta de acá abajo, donde, claro, presenta todos los valores que son de ella, son puntos estacionarios, porque ¿qué? Siempre la función vale exactamente lo mismo, siempre vale 2. Todos los puntos que la componen esa recta son puntos estacionarios, a diferencia de los que tenemos acá. Acá sí hay puntos estacionarios distintos. Aquí tenemos un punto estacionario, ¿por qué? Porque tenemos una paralela al eje de las X, ¿sí? En ese punto es donde está el máximo. Acá tenemos otro punto estacionario. ¿Por qué? Porque aquí hay un mínimo, ¿sí? ¿Dónde hay otro punto estacionario? Acá arriba, acá también. Entonces, cada vez que alcanzamos un máximo o un mínimo, en estos casos, por ejemplo, acá también hay un punto estacionario. ¿Por qué? ¿Qué representa el punto estacionario? Que ni crece ni decrece la función, ¿sí? Aquí viene creciendo, se detiene y después decrece. Aquí viene decreciendo, se detiene y crece, ¿sí? En cambio, en la que pusimos acá abajo, ¿hay algún momento en que es creciente o decreciente? No, siempre toma exactamente el mismo valor, 2, 2, 2. Siempre es estacionario. Ahora sí. Sí, Sí, profesor. Bueno, profe. y también esta reflexión la hacemos para el caso de la parábola, ¿no? Que en este caso va a presentar solamente una concavidad hacia abajo o hacia arriba. Exactamente, ándale, perfecto. O sea, aquí, ¿en qué intervalos es cóncava hacia abajo? Pues es todo esto, ¿no? ¿Desde dónde vendría? Menos infinito. Ajá, ¿hasta dónde? Menos infinito. No, menos infinito a más infinito. O sea, desde acá, Ah, sí, sí, sí. ¿sí? Ahora, ¿en qué intervalos esta en que estoy iluminando en azul? ¿Esta en qué intervalos es cóncava hacia arriba? Ninguno. En ninguno, pues pueden ponerlo en ninguno o nunca es cóncava hacia arriba. Esta misma función, ¿en dónde presenta punto de inflexión? No tiene. No Tampoco Poco tiene. tiene. No tiene, ¿por qué? Porque no hay cambio de concavidad, ¿sí? Ahora vamos con esta. ¿En qué intervalos esta función, es voy a ponerlo en amarillo, en qué intervalos esta función es cóncava hacia abajo? En ningún momento. En ningún momento, siempre es como. Cóncava Cóncava hacia hacia arriba. arriba. Exactamente. Si nos piden el intervalo en que es cóncava hacia arriba, ¿de dónde a dónde es? De menos infinito a más infinito. Menos infinito Exactamente. más infinito. Ok. ¿Dónde presenta puntos de inflexión? En No ningún lado. presenta puntos de flexión. No presenta puntos de inflexión. Ah, ok. Ya creo que ahora sí ya quedó claro, ¿no? O sea, son preguntas capciosas las que están ahí para ver si se entiende el concepto o no se ha entendido el concepto. Y qué bueno que su compañera los trajo a colación porque son aparentemente conceptos muy sencillitos, pero la verdad es que sí tienen su dificultad. Sí, dime. Eh, entonces las parábolas que abren hacia la derecha y hacia la izquierda no pueden ser crecientes o decrecientes. A ver, vamos con las parábolas que deben de izquierda y derecha. Pongamos un caso. Esta parábola abre a la derecha. Para empezar, ¿es función? No, porque toca No. más de un punto. Sí, aquí tengo, para este valor de X, tengo dos distintos en Y. Entonces, estas no las analizamos. Pasa lo mismo que con la recta vertical.
¿sí? La que era una paralela al eje de las Y. Esas no las estudiamos. ¿Por qué razón? Porque no son funciones. Entonces, todas las funciones que vamos a analizar solamente son, o todas las curvas que vamos a analizar deben de ser funciones. Si no son funciones, no no las estamos considerando. Efectivamente, esta tiene sentido cuando la vemos, y ahí es una sutileza. Si observan en los libros, aquí no aparece f de x, aparece y. Entonces, la describimos como como una ecuación de una parábola. En este caso, la parábola que abre a la derecha, o también como la parábola que abre a la izquierda, pero no no nos referimos a ella bajo el concepto de función, sino el lugar geométrico de todos los puntos x, y que equidistan de un punto fijo llamado foco, ¿sí? Y de una recta fija llamada directriz. ¿Sí? Estas distancias, esta y esta, son las mismas para todos y cada uno de los valores de la parábola, ¿no? ¿Sí? Pero no, nosotros, esta es una ecuación de una recta. Por eso cuando lo vimos, nosotros vimos ecuación de la recta y sí permitimos la existencia de esta, porque como ecuación, sí, como función, me estoy refiriendo a la recta, perdón, a la recta que es paralela al eje de las Y. Como es recta, efectivamente tiene cabida. Como función, no lo tiene. ¿Por qué? Porque esta no es función. No cumple la definición de función. Así como esta tampoco cumple el concepto de función. ¿Sí? Se pueden estudiar y se pueden describir, pero como ecuaciones de la recta. Ambas tienen su definición como lugares geométricos. ¿Sí? Este también tiene su definición como lugar geométrico. Te dice, es la recta de todos los puntos x, y que satisfacen una ecuación determinada, ¿no? De manera general, el lugar geométrico de la recta se define como esto. Son todos los puntos x, y que satisfacen a esta ecuación, ¿sí? En particular, para esta ecuación, la forma de la recta es x es igual, lo voy a mover tantito para que sea más fácil, ¿sí? Para establecer una coordenada, x es igual a 3. ¿Sí? Entonces, no importa el valor de y, x siempre vale 3. ¿De acuerdo? Por eso la parábola que abre derecha o izquierda no las vamos a analizar bajo este concepto de concavidad o de creciente y decreciente. ¿Por qué razón? Porque no son funciones. Solamente las que estamos analizando ahí son funciones. Ok, entonces la hipérbola y así, esos demás casos no, debido a que... Algunas hipérbolas sí. De hecho, una de las que nos ha sido muy útil para ver los conceptos de límites y de continuidad, si además de ser o venir o ser estudiada como la hipérbola, ¿sí? Que es esta, hipérbola equilátera, esta sí, pero hay otras hipérbolas que no necesariamente. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, una hipérbola que tenga esta forma. No, ¿sí? Porque no puede, porque para este valor de x le corresponde este valor y este valor. Para este valor de x le corresponde este valor y este. Entonces, esta no. Esta sí. ¿Sí, sí queda claro? Sí, entonces Ajá. tampoco las que son, abren, o sea, tampoco la que abre de izquierda a derecha se puede, pero sí la que Tampoco. es opuesta a la que usted acaba de dibujar. Ajá, sí. O sea, la forma de distinguirlo es fácil. Vean la gráfica y observen, tracen paralelas al eje de las Y. Si la curva es cortada en dos puntos distintos, ¿sí? Quiere decir que para ese valor de X le corresponden dos distintos, o pueden ser más, ¿no? Pueden ser más valores. Entonces ya no es función. Es una ecuación, eso no le quita, pero no es una función. Esa es la pequeña diferencia sutil entre decir ecuación y función. La función está restringida a que para cada elemento de X le corresponde uno y solamente uno en Y. En el caso de la ecuación no sucede eso. No existe esa restricción y podemos
estudiar como ecuaciones, ¿sí? O como lugares geométricos, este tipo de construcciones. Les digo, esta, por ejemplo, tiene su descripción es la parábola, es el lugar geométrico de todos los puntos X, Y, que equidistan de un punto fijo llamado foco. Este es el foco, ¿sí? Que tienen la misma distancia de aquí a cualquier punto de la parábola y de ese punto hacia la recta fija llamada directriz, ¿sí? Pero como lugar geométrico, esto es como recta, como ecuación, solamente puede ser estudiada. Igual la hipérbola, ¿sí? Todas las hipérbolas pueden ser estudiadas como ecuaciones. Algunas de ellas, o sea, algunas de las parábolas pueden ser estudiadas como funciones, sí, las dos que tenemos acá arriba. Algunas hipérbolas pueden ser estudiadas como funciones, también esta que tenemos aquí, perdón, esta que tenemos aquí, y que hemos trabajado mucho sobre ella, porque nos sirvió para ver el concepto de límite, nos sirvió para ver el concepto de continuidad, ¿sí? Entonces, esas sí, ¿por qué? Porque guardan bajo ellas el concepto de función. Ahora sí queda claro. Voy a poner esta más bonita porque les voy a hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok. Entonces, estas de plano hasta la borro, ¿no? Estas no, ¿por qué? Porque estas no son funciones en automático, no las vamos a estudiar. Quedan descartadas. A partir del momento en que, si incluso si observan, el programa es muy claro. Primero nada más se da como ecuación de la recta. Y de hecho, la última aplicación que vimos, que era el caso de la función, la última aplicación de la recta que vimos era el modelo ingreso-consumo, era un tanto con el propósito de entrar al concepto de función, porque ahí sí la relación que existía entre el ingreso y el consumo, hay una relación de dependencia y solamente es en una dirección. Esto es, el consumo depende del ingreso y no puede ser al revés, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, precio y cantidad en el modelo de mercado podía permutar de lugar e incluso yo les dije en su momento, en algunos libros van a encontrar que el precio y la cantidad se grafican de manera distinta en los ejes. No es tan mal, ¿sí? Es otra manera de representarlo e incluso eso en teoría de micro lo van a ver y van a observar que es toda una polémica porque considerar que en el eje de las X esté el precio o esté la cantidad o viceversa en el eje de las Y implicaría que uno depende del otro o uno define al otro. Entonces, nosotros, incluso ahí lo comenté, solamente lo vemos como una relación, ¿sí? Una relación que establece cantidades y precios, nada más, ¿sí? Bueno, una última pregunta sobre esta gráfica que acabo de hacer. En este intervalo que va después de 0 en adelante hacia más infinito, ¿cómo es la función? Decreciente, algunos dirían, ¿no? Efectivamente, la función viene decreciente. ¿Sí? ¿Cómo es su concavidad? ¿De hacia arriba? No sé. Exactamente, es cóncava hacia arriba. De igual forma, esta de este lado, ¿cómo es su concavidad? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Sí? ¿Y de dónde a dónde sería cóncava hacia abajo? Recuerden que la descripción es sobre el eje de las X. De menos infinito a sin tocar 0. No sé. Exactamente, de menos infinito a 0 sin tocarlo, efectivamente. Aquí a lo mejor algunos dirían cóncava hacia abajo, de menos infinito a 0 sin tocarlo, ¿no? Algunos dirían, es más fácil si lo pongo así, menos infinito, coma, 0, y yo utilizo el corchete. El corchete lo que me va a indicar es que no lo incluye,
y el paréntesis redondito es que sí lo incluye, ¿sí? Entonces, así lo podrían describir. De las dos formas, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, presenta dos tipos de concavidad de esta función. ¿Dónde está el punto de inflexión? No tiene punto de inflexión. Exactamente, no tiene punto de inflexión. ¿Por qué? Porque se rompió la función. Exactamente rompe donde cambia la concavidad, si se observa. O sea, es cóncava hacia abajo hasta antes de llegar a cero. Cóncava hacia arriba después de cero en adelante, ¿no? Hacia más infinito. En cero la función no existe. Pues es justamente en cero donde cambia la concavidad de la función, ¿sí? Antes de cero y después de cero. ¿Quiere decir que ahí está el punto de inflexión? No, porque simple y sencillamente en cero la función no está definida, ¿no? La función es f de x es igual a 1 sobre x y su dominio es x tal que x es elemento de los reales, con excepción de ¿quién? Del cero. Por esa razón siempre ocupamos primero la definición del dominio. ¿Por qué? Porque me va a dar una información muy importante sobre la función. Entonces, esta función no presenta punto de inflexión, aunque sí hay parte de ella que es cóncava hacia arriba y parte de ella que es cóncava hacia abajo. Aunque sucede eso, eso no quiere decir que tenga un punto de inflexión. Oiga, profe, Ajá. una pregunta. Si no está tocando, ¿qué entonces no debería de ser un paréntesis en lugar del corchete del corchete? Se entrecorta tu voz. A ver, voy a ver si entendí. Nos preguntas sobre el colchete. El colchete ¿No lo que va a debería de ser un paréntesis porque no toca cero? En algunos libros, sí, en algunos libros utilizan esta convención, 0, menos infinito, y el corchete lo ponen de este lado. Nosotros esta notación no la estamos utilizando, ¿sí? Estamos utilizando esta. El corchete no lo incluye. ¿De acuerdo? Si hay duda, por eso yo prefiero mejor ponerlo por escrito. Efectivamente, en algunos libros hay una diferencia en cómo simbolizan o cómo consideran al corchete, como que es el elemento que incluye o que es el elemento que excluye. El que yo utilizo principalmente cuando uso esta notación es que el corchete no incluye al elemento. ¿De acuerdo? ¿Cierra la pregunta, Santiago? Sí, nada más que ahorita como lo explicó me entró otra y es, entonces el menos infinito no debería de ir también en corchete porque como no sabemos específicamente cuál es el número de menos infinito, técnicamente no lo puede tocar. No, exactamente, no lo conocemos, sí, como bien dices, sí, por eso lo ponemos con el paréntesis redondo. Sí lo conocemos, por eso ahí en ese límite, o sea, en este caso el cero no lo toca. No lo conocemos efectivamente, por eso se pone abierto. Esto es lo que significa, este lado es abierto y de este lado es cerrado. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. Muchas gracias. Ajá. Les digo, yo en todo caso, esta notación, si se han dado cuenta, esa notación algunos la utilizaron para hacer el dominio. Yo prefiero mejor no utilizarla de intervalos, porque tiene ese problema. En algunos libros se los pudieron haber dado así, en otros libros viene de esta manera, ¿sí? Esa notación, en lo personal, yo prefiero para evitar dudas, mejor ponerlo por escrito. Ahí ya no hay dudas, ¿sí? Les iba a preguntar otra cosa. Disculpe, ¿cómo nos lo va a evaluar la profesora Jessie? ¿Con las letras o con el dominio? ¿O cómo? A ver, ¿Cuál va a pero ¿a qué considerar te refieres? correcto ¿Pero a el qué te refieres? resultado? Para poner, por ejemplo, ¿Esta la... notación o esta Ajá. notación?
Ajá. Ambas. Lo que sí es que no vayan a ponerlo con el redondo. Ahí sí no. Ah, ok. Gracias, profe. Iba a hacer otra pregunta, déjenme ver, mm, entonces es que ahorita se me había ocurrido otra pregunta sobre cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. ¿Dónde esta función f de x o 1 sobre x, esta que estamos analizando ahorita, dónde presenta mínimo relativo o mínimo absoluto o máximo relativo o máximo absoluto? Si quieren empezamos con los mínimos. ¿Dónde presenta mínimo? Piénsenlo. ¿Cómo se define que una función presente mínimo? Regresen a las definiciones y vean, una función presenta mínimo si pasa de ser decreciente a creciente. ¿En algún momento esta función pasa de ser creciente a decreciente? No, profe. Sí se rompe, pero no cambia, ¿sí? Aquí, ¿cómo es la función? Es más, todavía la otra pregunta. ¿En qué intervalos esta función es creciente? Quiere decir que de izquierda a derecha va aumentando, ¿no? Sí. Pues prácticamente ninguna, Y porque nunca, ya por lados va nunca es creciente. reduciendo. Siempre es decreciente la función. Vean que aunque se rompe, siempre la función es decreciente. Decrece de este lado y decrece de este lado. O sea, si nos preguntan en qué intervalos la función es creciente, pues nunca es creciente. O sea, no hay ningún intervalo en el que la función es decreciente. ¿En qué intervalos es decreciente? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se rompe la función alrededor de cero. Y podemos decir de menos infinito a antes de cero o sin tocar cero, y de cero sin tocarlo a más infinito. O sea, son dos intervalos que excluyen al cero. No vayan a poner de menos infinito a más infinito, porque entonces significaría que están incluyendo al cero, y en cero la función se rompe. ¿Sí? Presenta dos intervalos donde es decreciente. Ahora sí. Profe, una pregunta, para poner los intervalos, igual podemos usar como la notación del paréntesis y el corchete. Sí, cualquiera de las dos les digo, pueden utilizar esta o pueden ponerlo en palabras, como se les haga más cómodo. Yo digo que a veces en palabras es más sencillito, porque así tiene la facilidad de decir sin incluir al cero o incluyendo al cero si fuera necesario, ¿no? ¿Sí? Como ustedes gusten, nada más lo que sí es que nosotros sí consideramos al corchete como que incluye, al paréntesis redondo no lo incluye, ¿sí? ¿En qué intervalos entonces la función presenta mínimo? Nuevamente revisen la definición de que una función presenta mínimo. ¿Quién me dice la definición de que cuando una función presenta mínimo? Yo le puse que era el punto más bajo. Ajá, pero ¿cómo se define mínimo? Al parecer era que si pasaba de ser creciente a decreciente. No lo tenés de decir, Aurora. Se cortó tu voz. Cuando pasa de creciente a creciente, dijo. Pasa de ser Cuando tiene punto de decreciente. inflexión. No. Una función presenta mínimo si pasa de ser decreciente a creciente. Ajá. Bueno, lo dijo Aurora. Y presenta máximo si pasa de ser creciente a decreciente. En algún momento, esta función que tengo aquí arriba, esta que estoy rellenando en azulito, presenta mínimo. Esto es, pasa de ser decreciente a creciente. No, No, Entonces, ¿presenta mínimo? no. Nunca. ¿En dónde presenta
presenta máximo esta función. Véase que a la pregunta la se hace en afirmativo, ¿no? Y los hace dudar de que, entonces me está diciendo que sí presenta máximo. No, no, no. Les está preguntando es, observa la función y ve con la definición que tienes de máximo, si la función presenta un intervalo en el que pasa de ser creciente a decreciente, ¿sí? Esto es, presente este comportamiento de aquí para acá. Esta función tiene en algún momento un punto o un intervalo, mejor dicho, en el que pasa de ser creciente a decreciente. No, profe. No. No. Entonces, ¿en dónde presenta? Vean cómo lo estoy preguntando. ¿En dónde presenta máximo? No presenta máximo. Exactamente. No, no porque se las pregunten en términos afirmativos, digan, pues es que ya me está diciendo que presenta máximo, entonces tengo que buscar dónde presenta máximo. No, la pregunta es en ese tono, porque lo que se está viendo es si saben la definición y tienen que remitirse a esta definición. Esto es, una función es decreciente si pasa de ser, perdón, una función presenta mínimo si pasa de ser decreciente a creciente, ¿sí? Una función presenta máximo si pasa de ser creciente a decreciente, ¿sí? Por supuesto, la definición completa dice que es continua en este intervalo, ¿no? Porque también, o sea, podría ser, se podría rupturar exactamente aquí y no tendría ni máximo ni mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, queda claro que lo que tienen que es fijarse en las definiciones y no se, o sea, no se dejen, ¿cómo decirlo? No se dejen influenciar por el tono en que se pregunta, porque si el tono siempre va a ser en afirmativo, la pregunta siempre se hace en afirmativo, entonces no piensen de que, pues si ya me está diciendo que presenta máximo, no se está afirmando que presenta máximo, sino nada más se está preguntando para ver si se conoce la definición de una función que presenta máximo o mínimo. ¿Ahora sí queda más claro? Bueno, si quedan Sí, pero en es silencio, que, me imagino que sí. o sea, sí, pero creo que lo que quería decirle a mi compañero Riverol es que, o sea, en donde dice cóncava hacia abajo, no tenía que haber sido los dos abiertos, porque, o sea, así como no toca el menos infinito, tampoco toca el cero, pues la Nuevamente, clásica. nuevamente, tú ahora dices que sería así. Ajá, nuevamente. Descartemos ya esta anotación, si quieren, porque si no les queda claro, descartemos esta anotación. Lo que yo dije es, si utilizan el corchete, significa que este lo incluye. Este sí lo incluye, ¿sí? Está incluyendo al número que es infinitamente pequeño. Por eso lo incluye, ¿sí? Ese es el sentido de esa anotación. Pero si les causa traducción, Es que el háganlo infinito es un valor escribiéndolo con abstracto, palabras. ¿no, profe? Por eso es el ¿Perdón? paréntesis. Porque el infinito es un valor abstracto, ¿no? No es. Exactamente, es un valor Por abstracto. eso sí O se sea, pone el paréntesis, ¿no? O sea, bueno, creo que esa es la edad que tenían mis sí, compañeros, porque sí, no lo es que un pasa es valor que específico. lo que pasa es que a ellos se los dieron exactamente al revés el significado de estos dos símbolos. ¿Sí? Se los dieron exactamente al revés. No tengo ningún problema porque se lo dieran así. Digo, o sea, si se lo dieron así o así lo interpretaron ustedes, no tengo ningún problema. Entonces pónganlo por escrito si les genera duda. Por esa razón digo, si no quieren, no utilicen esta notación. ¿Sí? No hay ningún problema. Pero lo que sí es que cuando lo pongan por escrito, ahí sí debe de ser muy claro si incluye o no incluye al elemento. Ujú. Sí, acá también en el chat me está escribiendo ¿cómo se llama? Miguel Ángel. Miguel Ángel, la definición es como lo pongo yo aquí, pero te digo, no quiero entrar en polémicas porque yo sé que algunos de sus libros pudiesen tener esa anotación
Algunos de sus profesores de la prepa les pudieron haber dicho, está bien, no hay ningún problema, no quiero entrar en polémicas con eso. Simple y sencillamente entonces dicen, bueno, pues entonces quitemos esa anotación, ¿sí? No utilicen esa anotación, al menos, perdón, no utilicen esa anotación, al menos en este, y pónganlo por escrito. Ahí ya no hay duda. Cuando lo pongamos por escrito, ahí vamos a tener que decir si lo incluye y no, o no lo incluye. Cuando digo desde menos infinito, estoy incluyendo al número, como bien dijo alguien aquí ahorita, abstracto, que es infinitamente pequeño. ¿Hasta dónde? Hasta cero, sin tocar al cero. ¿Sí? ¿Ahora sí queda claro? Ok, Sí, ya profesor. Miguel Ángel al menos ya me contestó que sí. Ok, bueno, entonces, nuevamente, las preguntas siempre se hacen en afirmativo. No quiere decir que les están ya sugiriendo la respuesta. Gracias, Marcos, ya también quedó claro. Ok, ¿alguna otra duda de esta parte? Les digo, todas en cierta medida tienen que regresar a la definición, porque si no tienen clara la definición, se les va a hacer bien difícil establecer esto de dónde es cóncava, dónde es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. De hecho, no estoy utilizando la palabra convexa, porque también esa tiene su dificultad. Algunos libros van a encontrar que lo definen como cóncavo y convexo. No quiero entrar en detalles de eso. Solamente que la definición es, y voy a decir por qué de una vez, pues que estamos viendo concavidad, ¿por qué le pongo el nombre de cóncava hacia arriba? ¿Y por qué le pongo el nombre de cóncava hacia abajo? Vamos a poner la función. Y ya que tomé este punto nuevamente, vamos a hacerlo más larguito esto. No. X. Y de este lado, f de x. ¿Sí? Vamos a poner una curva más bonita. Así más o menos. Entonces, ¿por qué digo que es cóncava hacia abajo? Bueno, resulta que todas las pendientes de las rectas tangentes a la función, los estoy poniendo por separado, no está tocando exactamente un punto. Todas las pendientes de las rectas tangentes a la función quedan por arriba de la curva. La función queda por debajo de esas pendientes de las rectas tangentes a la función. Sí se ven las rectas tangentes a la función, que son rectas de color morado que estoy graficando. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahí todas las pendientes de las rectas tangentes a la función, todas, 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 quedan por arriba de la función y la función abre hacia abajo. Por eso es cóncava hacia abajo. ¿Qué es lo que estoy utilizando para definir lo cóncavo hacia abajo? La pendiente de la recta tangente a la función es la derivada. Si la derivada está por arriba de la función es cóncava hacia abajo. Al contrario, si yo tengo una función del siguiente tipo, Profe, una pregunta. ¿Esas líneas son secantes? O sea, ¿sí las está tocando? son tangentes. Ah, ok. Lo que pasa es que, sí, a ver, déjame, lo voy a hacer, no son secantes, son tangentes, porque precisamente la tangente es propiamente la derivada. A ver, la voy a hacer más precisa. Solamente toca en un punto. Voy a ponerla ahí y después la desplazo hacia abajo. Es tangente en un punto. Esta recta es tangente en un punto. ¿Sí? O sea, pendientes de las rectas tangentes a la función, esto es la derivada, queda por arriba de la función en todos y cada uno de los puntos de esta parábola. Por eso la parábola abre hacia abajo. Hacia abajo, ¿por qué? Porque todas las pendientes de las rectas tangentes quedan por arriba de la función. En este otro caso, todas las pendientes de las rectas de la función, esta a desplazar, ¿sí? Quedan ahora por debajo.
hacia donde abre la función. Abre hacia arriba. Por eso hablo de cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Un más. Digo, porque aquí lo estoy haciendo sobre la, ¿cómo se llama? Sobre la gráfica esta, y pues no necesariamente mis gráficas muy bonitas, ¿no? Entonces, déjenme ver si aquí encuentro una gráfica donde podamos ver esto. Digo, de aquí del libro. Aquí ahorita. Permítanme. Me desconecto, ¿verdad? Ya ¿me escucha? Sí, profe, pero se escucha un poco mal. Sí, está ¿cuál es la característica esta que les digo de concavidad? Entonces, ok, a ver, entonces vamos a ver si vamos a compartir la pantalla. Ahora sí ven mi pantalla. Sí, profe. Lo del punto estacionario, sí, Miguel Ángel, ahorita lo vuelvo a plantear. De hecho, aquí ahorita con esta gráfica que les estoy poniendo aquí, esta gráfica la tomé del libro de Hoffman, es una foto del libro de Hoffman, un pedacito de ese. Aquí el punto estacionario lo voy a trazar. Es aquí. Ahora sí ya me deja la gráfica. El punto estacionario es aquí. ¿Por qué? Porque ahí ni crece ni decrece. La función viene decreciendo y después crece. Ahí presenta un punto estacionario. Esta función es primero creciente, después alcanza un punto estacionario donde ni crece ni decrece, ¿sí? Y después decrece. ¿Sí? Ahí tenemos los dos casos de una función que presenta un mínimo, la que está del lado izquierdo, y la que está del lado derecho, la que presenta un máximo. Ahora, si revisamos aquí estas rectas que le están graficando pegaditas a la curva, véase que ahí la pendiente de la recta tangente a la función, sí,
todas estas que están aquí marcadas, voy a borrar aquí ahorita lo de creciente y decreciente y el punto estacionario, todas esas rectas, ¿sí? ¿Cómo están? Por debajo de la función abre hacia arriba, por eso se dice que es cóncava hacia arriba. De este otro lado, las rectas, esta y esta, las rectas tangentes a la función, tangentes porque solamente tocan en un punto a la función, ¿sí? ¿Cómo están? Están por encima de la función siempre. La función abre ¿hacia dónde? Hacia abajo, es cóncava hacia abajo. Entonces, la definición de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo están estrechamente relacionadas con el concepto de derivada. ¿Ahora sí queda claro? Sí, profe. Ok. Y la pregunta que nos decían sobre el punto estacionario. Punto estacionario se refiere a que ni crece ni decrece. Aquí en este caso podríamos decir que el punto estacionario está aquí, ¿sí? Aquí la pendiente de la recta tangente a la función es 0. Vamos a ponerlo más horizontal, ¿sí? Aquí es 0. De hecho, esa es una de las características importantes por las que la derivada me va a permitir conocer los puntos extremos de una función. Dígase punto extremo, punto estacionario, máximo, mínimo, es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Que en ese punto sucede algo importante en la función. ¿Qué puede suceder? Que puede haber un mínimo o que puede haber un máximo, ¿sí? Pues aquí, ahora sí. O que puede haber un máximo, como acá. Aquí también presenta un punto estacionario. El punto estacionario es donde la función, a ver, ahí sí, ni crece ni decrece. La selecciono, a ver si me dejan, si me dejan, que como es una imagen que está pegada, se confunde el editor y me quiere poner que quiero mover la imagen, pero no. Lo que quiero es escribir sobre la imagen. Bueno, lo voy a poner por acá afuera y luego me entrego la recta. Una recta. Vamos a decir esta. La traigo para acá abajo y ahí está. ¿Sí? Ahí está el punto estacionario. Ahora sí se entiende el punto estacionario. Viene de ser creciente, se detiene, ya no crece más y empieza a decrecer, pero solamente en un punto. Y es en ese punto también ahí, de hecho estoy poniendo una recta tangente más a la función. ¿Por qué? Porque nada más es tangente en ese punto. Esto solamente toca el punto donde se mantiene estacionada la función. Ahora sí queda clara la idea de estacionario. Profe, yo Sí, tengo una profesor. duda. ¿Qué había dicho que tenía que ser 0? La pendiente. Ah, ok. La pendiente de la recta tangente de la función vale 0. Siempre que tenemos una recta horizontal, la pendiente vale 0. De hecho, eso es una característica muy importante que cuando veamos el tema de máximos y mínimos, lo que va a suceder es que vamos a decir, para determinar la condición necesaria, se dice de manera más formal, la condición necesaria para que exista un máximo o un mínimo o un punto de inflexión es que la de primera derivada es igual a 0. Ese es necesario, pero no es suficiente. Después vamos a ver qué es lo que consideramos suficiente para que estemos seguros que estamos ante un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Pero de momento, ahorita observen que propiamente la definición que yo les había dicho y que les había comentado, esta definición que parece un trabalenguas de la pendiente de la recta tangente a la función es la derivada, ¿sí? Esa que parece un trabalenguas es sumamente importante porque esa definición no solamente me define dónde la función es creciente y decreciente, sino también me define el tipo de concavidad. Si todas las rectas tangentes a la función están por debajo de la función abre hacia arriba. Es cóncava
hacia arriba. Es esta. ¿Sí? Si todas las pendientes de las rectas tangentes a la función quedan por encima de la función abre hacia abajo. ¿Sí? En el punto donde la función presenta un punto estacionario, la pendiente de la recta tangente a la función, esto es la derivada, es 0. Ahora sí, les digo, si uno llega a comprender bien esa interpretación geométrica de la derivada, uno se da cuenta que no solamente sabes de la derivada, sino que puedes describir el comportamiento creciente o decreciente de una función. Con la derivada puedes saber dónde presenta un punto estacionario. Con la derivada puedes identificar si es máximo o mínimo. Con la derivada puedes establecer en qué intervalo la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Sí? Entonces, por esa razón, ese concepto o esta definición de la derivada es muy importante porque define a varios conceptos asociados a la función. Ahora sí queda un poco más claro. Gracias, Miguel Ángel. Sí, Me profesor, imagino muchas que... gracias. Ok, digo, porque ya me contestó Miguel Ángel, entonces, dejemos esta nota aquí con esta imagen. Aquí les pongo, si acaso, nada más el libro de donde lo estoy tomando para que ustedes lo consulten si gustan. El libro se llama Cálculo Aplicado. Y el autor es Hoffman. ¿Sí? Doble N. Hoffman. Editorial, ¿cómo se llama? Es McGraw-Hill. McGraw. Sí. Este libro lo pueden encontrar fácilmente en la biblioteca digital o incluso lo pueden consultar. Hay sitios que lo tienen de lectura abierta, o sea, en algunas librerías lo ponen de lectura abierta y lo pueden leer en línea, vamos a decirlo, pero también lo pueden descargar de la biblioteca digital, de ahí lo pueden consultar y descargarlo, ¿no? ¿Ok? Bueno, Sí, profe. sí. Bueno, entonces ahora sí, ya revisamos entonces otra vez los conceptos de concavidad y de comportamiento de funciones. Entonces, pues veamos algunos ejercicios de lo que teníamos que ver ahora de derivación. ¿Sí? ¿O hay alguna otra duda todavía pendiente? ¿No? Perfecto. Entonces, Creo que no, por el momento no tengo dudas, profe. Gracias. ok, entonces vamos a ver fórmulas de derivación. ¿Sí? Entonces vamos a poner algunos ejercicios. Vamos a poner 1, y igual a 6x más 2. Es una recta, ¿no? ¿Qué fórmulas de derivación yo utilizaría? Bueno, estoy ante un par de sumandos, entonces puedo decir que la derivada de esos dos sumandos es la derivada de cada uno de los sumandos, ¿no? ¿Cómo voy a denotar la derivada? Ya sea que lo haga con dy en dx, o si gusta, ustedes pueden decir y', o si gustan también pueden utilizar f' de x, o si gustan también podrían utilizar, ay no, aquí no borré, o si gustan también podrían utilizar el límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0. Por supuesto, esta anotación es la más formal, pero no tiene por qué utilizarse porque sería sumamente complicado estar escribiendo a cada rato esta anotación. Entonces, todas ellas, quedamos, representan la forma de denotar la derivada. ¿Cuál es la más sencillita para este caso? Y con un apóstrofo. El apóstrofo me va a indicar que es la primera derivada de la función. Entonces, derivo el primer sumando.
¿qué fórmula tengo a la mano? Bueno, pues yo sé, acá de este lado voy a ir poniendo las fórmulas que voy a ir ocupando. Yo sé que este caso es constante por x, donde la derivada es igual a la constante. Entonces, la derivada del primer sumando es solamente 6. La derivada del segundo sumando, ¿cuál es? Pues es la derivada de una constante, ¿no? Vamos a poner de este lado la fórmula. La derivada, no. La derivada con respecto de x de la constante es 0. Entonces sería 6 más 0, que entonces nada más sería 6 la derivada de esta función. ¿Dudas? No, profe. Ok. Veamos al siguiente. El ejercicio 2 diría, y es igual a x cúbica más x. También tengo dos sumandos, también estoy utilizando la fórmula de la suma, entonces diría, es la derivada del primer sumando más la derivada del segundo sumando. Pero en este caso, la derivada del primer sumando tendría que recurrir a la fórmula x a la n, ¿no? Donde en este caso n vale 3 y la fórmula me dice nx a la n menos 1. ¿Sí? Sí, me explico. De este lado estoy escribiendo las fórmulas de derivación que estoy utilizando y las estoy aplicando de este lado. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok, y en este caso entonces sería es x 3x al cuadrado y ya. Listo. más, ajá, y el Más nada, segundo ¿no? sumando, Más no, nada. porque Ah, aquí, bueno, porque la uno más derivada de uno más x uno. es más 1, Sí, perdón. exactamente. Ok, entonces, tercer ejercicio, y', perdón, empezamos con y. Vamos a ver, Profe, ¿por qué más uno y no 0? ¿cuál es la derivada cuando da 0? ¿Qué debe de ser? La constante. Una Una constante. constante. ¿Y esta es una constante? Sí. ¿Cómo que va a ser una Es una. constante? Es la variable. De hecho, Ah, también nosotros la pusimos, creo que también dentro de nuestro formulario como la derivada, como un caso particular, la derivada con respecto de x es 1. ¿Sí? Esta no es la constante. La constante es, por ejemplo, el número 2. Esta es la variable. ¿De acuerdo? Cuando se deriva, sí, resulta una constante, en este caso, 1. ¿De acuerdo? ok, ya. Perfecto. Gracias, Sí. profe. Ok. Igual puedes derivarla, digo, ese es un caso particular de esta que está aquí. Aquí n vale 1, ¿sí? Entonces, que sea n1 por x a la g potencia, n menos 1 a la 0. Pero x a la 0, ¿cuánto vale? 1. 1. 1 por 1 es 1, por eso nada más dejamos el 1. ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. Okay. Bueno, tercer ejercicio, pongamos como ejemplo 4x cuadrada más 2x. Y' a que es igual. ¿Cuál fórmula voy a 8x utilizar? más 2. Exactamente. 8x. Ahí tenemos otra fórmula que dice c por x. Perdón. Borrar esto. Tenemos otra fórmula que dice c por x a la n. Y la fórmula dice constante nx a la n menos 1. Si se dan cuenta, esta fórmula lo que dice es que básicamente es constante por derivada de la función. La derivada de la función es del tipo x a la n, que es la misma que tengo acá arriba. ¿Sí? Es esta parte. Ay, no, con este. Es esta parte es esta. Por eso dice constante por derivada de la función. Ahora sí. Para este caso, la constante vale 4. Entonces sería 4 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x más 2. En pocas palabras, 8x más 2. Si quieren, pueden hacer directa el
La operación directamente es 8x más 2. ¿De acuerdo? Bueno, si no dice nada, me imagino que sí. 4. Y es igual a x a la 1 medio más 4. ¿Qué fórmula de derivación utilizo? Pues esta para el primer sumando y esta para el segundo sumando, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer sumando es x a la 1 medio, n en ese momento vale 1 medio, ¿sí? Entonces diría y es igual, perdón, y es igual 1 medio o n por x a la n menos 1. 1 medio menos 1 entero, ¿a cuánto es igual? Menos 1 medio. La derivada del segundo sumando, la derivada de 4, es una constante. ¿Qué me dice? 0. ¿Sí? Entonces, se anula el segundo sumando. Ejercicio 5. Y es igual a 3x al cuadrado menos x a un ¿Podría tercio. repetir el 4? Es que no alcancé a ver cuál utilizó la derivada para el 1 medio. ¿De forma A mí, usó? por eso les pregunto, pero nadie habla, pues yo digo, pues todo el mundo está entendiendo. ¿Cuál fórmulas estoy utilizando? Aquí las marqué. Para el primer sumando, ¿sí? N vale ¿cuánto? 1 medio en este caso. ¿Qué dice la fórmula? N, 1 medio, a la N menos 1, 1 medio menos 1 entero, menos 1 medio. Y la derivada de la constante 4 es ¿cuánto? 0. Por eso no aparece ya nada. Y sería 1 medio de x a la menos 1 medio más 0. ¿De acuerdo? Sí, gracias, ya quedó. Ok, vamos con esta. En esta, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues en esta tengo que utilizar otra vez estas fórmulas que ya tenía aquí marcadas. No voy a marcar ahora con otro color. Nuevamente, para este sumando, voy a utilizar esta. Para este sumando, voy a utilizar esta. Y para el último sumando, voy a utilizar la primera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice la fórmula? Y' es igual a 6x menos un tercio de x a n menos 1. Un tercio menos un entero menos 2 tercios. Más la derivada de la constante 2, la derivada de la constante 0. Entonces ahí quedaría la fórmula de derivación. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos. 6. Y es igual a 5x a la menos un tercio más 5. ¿Qué fórmulas voy a utilizar? Voy a borrar nuevamente las que marqué hace un momento para que no nos hagan. Profe, ¿me puedes explicar las 5 de nuevo, por favor? Pues es que pregunté y nadie dice nada, entonces yo me tengo que seguir, Es que, muchachos, porque si no, es que voy haciendo... yo prefiero. Y como nadie dice nada, pues digo, pues, o sea, es que de verdad, miren, es bien difícil que yo estoy hable y hable y hable y yo soy el único que estoy aquí en la pantalla, ¿sí? De hecho, ahorita ya hasta ya me cansé de que yo soy el único que abre su video y todos ustedes, yo no sé dónde están, o sea, yo no me veo puros cuadritos oscuros. No sé si están ahí o no están ahí. En algunos casos me he dado cuenta que cuando termina la clase, sigue ahí una persona y ya dijimos, ahí nos vemos y siguen ahí todavía. Me imagino que ha de estar haciendo otra cosa totalmente distinta a la clase. El hecho de que se conecten al Zoom no quiere decir que ya en automático ya están en la clase, ¿eh? O sea, pueden estar haciendo cualquier cosa y yo no tengo ningún problema por eso. No les voy a decir
tienen que prender su video. En ningún momento he dicho ninguna de ese tipo de cosas, ¿no? Yo lo que hago es pregunto, y si nadie contesta, pues ¿qué es lo que puedo pensar? Pues entonces todo es correcto, o todo el mundo está entendiendo lo mismo, ¿no? Entonces, si nadie abre su video, estoy sobreentendiendo en que están ahí. Si pregunto y no contestan, pues quiere decir, no hay duda, o qué es lo que me debo de imaginar. Lo que sucede, profe, es de que, por ejemplo, si nadie contesta sí o no, es porque todavía estamos analizando el problema. Entonces, Bueno, sí, analícenlo y ujú. de cada ejercicio que me tomo un minuto y O ve sea, cómo ujú. tardó tanto el tiempo de Estaría que... bien, profe. Es que Digo, yo estaba a lo analizando su mejor pregunta. ustedes no es tan complicado, pero miren, tengo uno de sus compañeros que posiblemente él tiene problemas o sea, yo lo reconozco, o sea, no todos estamos con todas las condiciones óptimas, ¿sí? Y uno de sus compañeros, creo que es el único, que todas las clases, él es el único que me escribe por el chat. Bien. Lamentablemente no puedo tener todas las ventanas abiertas aquí porque me tapan lo que necesito ver en la pantalla, ¿sí? Entonces, o sea, a veces de repente sí veo lo que me está escribiendo, o a veces hasta el final de la clase es que reviso y digo, mira, no sé, me estuvo contestando varias veces las preguntas que hacía, pero como no tengo la ventana visible de manera inmediata, ¿sí? Entonces, pues no le puedo contestar a veces que efectivamente ya vi que sí me contestó, ¿no? Entonces, pero los demás, no, esa es una persona, podríamos decir que fuera el 50% del grupo que no tiene posibilidades de tener audio. Está bien, no hay ningún problema. Pero ¿y los demás que no pueden ni hablar? O sea, de decirme alto. Si no hubiese sido por su compañera hace un ratito, que ahorita no recuerdo el nombre, todo esto que la mayor parte de la clase, que ya fue de una clase anterior, ¿sí? Todo esto, yo ya lo daba por sentado que estaba entendido. ¿Por qué razón? Porque yo preguntaba y todo el mundo decía sí. Si no hubiese sido por su compañera que nos pregunta que si podíamos ver este tema otra vez y que nos detuvimos bastante para ver varias preguntas, y si se acuerdan, cuando yo preguntaba, ¿qué intervalos están? Y se hacía un silencio largo, 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 pues no se entiende. Digo, la verdad es que es bien complicado, o sea, no solamente para ustedes estar allá en su casa, como alguien llegó a decir que cómodamente estamos dando clases desde casa. No, no es nada cómodo hacer esto desde casa. Es bastante complicado, ¿sí? No es sencillo hacer esto, ni para ustedes, ni para uno. No es así como muchos piensan que nos estamos haciendo patos en la casa tomando clases. No, es sumamente complicado, ¿sí? Pero también, si ustedes no me dicen nada, pues yo cómo puedo interpretarlo. Todo está bien, ¿sí? Entonces me regreso al ejercicio 6 para no hacer más polémica, al 5. El ejercicio 5 va nuevamente. ¿Qué fórmulas de derivación estoy utilizando? Esta y esta. Perdón, y esta. ¿Por qué? Porque tengo constante, que es la C, es el 3, X y el N vale 2. ¿Qué otra fórmula estoy utilizando? Esta con esta, ¿sí? N en este caso vale 1/3, ¿sí? Y esta última, perdón, déjenme ponerlo con otro color, con esta, ¿sí? Constante, derivada de la constante, en este caso la constante C vale 2, y entonces decimos, para el primer caso, ¿sí? Hago la multiplicación constante por derivada de la función. Si es necesario, lo detallamos más. Y' sería constante C, ¿sí? Por N, en este caso 2, por X, a la N menos 1, 2 menos 1, menos, paso a la siguiente fórmula de derivación, la que está en azul, ¿sí? N, 1/3, por X, a la N menos 1, 1/3 menos 1 entero, más la derivada de la constante, que es ¿cuánto? 0. Cero. Es igual.
6x, 2 menos 1, 1. No se pone el 1, se sobreentiende que queda, si no lo escribo aquí, se sobreentiende que es a la potencia 1. Menos 1/3 de x. La diferencia de 1/3 es un entero menos 2/3. Más 0, el 0 no se pone. Entonces, este, este. ¿De acuerdo? Por supuesto, lo recomendable es que ustedes a la Bien, par bien. o al lado tengan ustedes, perdón. No, que ya entendí. Gracias. Ok. Lo importante es que ustedes tengan ahí a la mano el formulario, porque si no tienen el formulario, pues es muy difícil. Para mí estarlo buscando acá arriba y regresando. De hecho, pues conviene más aprendérselo incluso hasta de memoria. Pero si lo tienen a la mano ahí, es más sencillo. ¿Sí? O puedo borrar estos y así tengo a la mano luego las fórmulas. ¿Cómo le hago? Bueno, ahí los dejo en lo que Estaría bien, piensan. profe. ¿Cómo le hago? Voy por agua. ¿Qué preguntó? Que si borra las primeras 4 o 5 preguntas para que empiece desde arriba y entonces se tenga las fórmulas al ladito, a la mano. Ajá, Nah, el está único bien. tema sería como que tengan ahí las esas que ya respondió. Pero Pero así se está las bien, puedo ¿no? mandar, ya las apunté. O no sé, o sea, no entiendo qué va a hacer la diferencia. Ah, es que el profe lo que no quiere es estar subiendo como su pantalla para escribir, bueno, para tener el formulario. Entonces pones y borra las preguntas que ya hizo, o sea, las que ya resolvió, para poder tener el formulario al lado en vez de estar subiendo a consultarlo en su hoja, pues. Pues es que realmente, Precisamente porque si no los bajan la imagen. Pero no, miren, para que no digan que De todas aquí formas, ya les los voy mandé a al estar grupo. moviendo. Este, el formulario lo tiene, lo pusimos las anteriores, se los enseño. Aquí están las fórmulas de derivación. Esto lo pusimos en la clase anterior y ya lo puse en el Telegram. Ahí lo pueden consultar. Digo, pónganlo en un papelito y tenganlo a la mano o impriman y tenganlo a la mano porque como es el que vamos a estar usando regularmente, es más fácil si lo tienen a la mano. Si yo ando haciendo esto para arriba y para abajo, pues lo voy a marear. Pero bueno, Sí, no se preocupe, profe. voy, Yo creo que lo mejor sería que todos tuviéramos a la mano el formulario eh, para que no tenga como que esa cuestión. sí. Bueno, me fijo entonces, y igual a 5, x a la menos 1/3 más 5. Esta es otra fórmula, ¿no? Otra función a derivar. ¿Qué fórmulas voy a utilizar? Aunque los mareé, voy a utilizar este, para este, pero vamos a ponerlo con otro color para que no se confundan. Constante
Profe, sí. A ver, Se dile. cañón. Es que por eso no prendíamos la cámara, ya me acordé. Porque se le corta el internet. De hecho, el profe nos había dicho que no prendiéramos la cámara porque él no puede dar la clase. Sí, es cierto. Ya, ni pedo. No, Ángel, ¿Pero en también serio o Se Ángel? escucha un poco borroso. Ángel, que apagues tu micrófono. Ángel, te escuchas borroso. Y aparte solo viene a decirnos groserías. Ven, No, si no, se no. escucha borroso, Ángel, que apagues tu micrófono. Qué Ay, joya. pero qué Nunca mejor guapos, dicho. amigos. Pues mientras llega el profe, vamos organizando la fiesta de Yukari, ¿no? No, primero la de Halloween. Ah, sí, es cierto. Me interesa. Necesario. Pero no de piratas, no manches. Fíjate. Menos a vestirse de pirata. A mí sí me Está gustaría ver vestido turbio. de pirata encuerado a Víctor, la verdad. No Oigan, se me yo sí me voy a ocurrió. vestir de pirata para Halloween. ¿Qué tiene de malo? Capitán Morgan. Eres raro, Ey, güey. No tiene nada de malo. no, es que no es raro, ¿verdad? ¿Qué pedo? No, es totalmente Yo normal. no dije que fuera raro, dije que estaba Yo turbio. creo que la que ya se está visionando aquí es Grecia. Ya estoy haciendo mis visiones. Sí es. Creo que tienes razón. ¿Qué no? ¿Cuántos eran en Ecopol en la mañana? La neta me quedé dormida. Me pasó lo mismo. Es que, bueno, Y al mi parecer hoy teléfono sí hicieron algo, ¿no? se actualizó y ya no me levanté. Pues no, o sea, bueno, sí, pero como que aclaró las dudas y así. Por el bien del... Ok. Ya, lo que pasa es que me sacó del internet. Déjenme comparto la tableta. Oiga, profe, le iba a mencionar que si se acordaba que nos había dicho no podíamos prender el micrófono porque a usted lo... No, no. Lo que pasa es que lo que hace de Zoom es en cuanto entra la sesión, está definido que todos tienen el micrófono apagado. De hecho, yo ahorita cuando entro, ahorita que me sacó y regresé, mi micrófono aparece apagado, aparece así. Yo soy el que lo tengo que activar. Ajá, sí, pero Ahí estaba hablando y no me escuchaban. no. Pero no, lo que llega a suceder a veces es que si quito el video es menos demandante la señal y entonces es pues me puedo concentrar más. Sobre todo eso pasa cuando se está muy inestable, pero ahora no me marcaba inestable, simple y sencillamente me sacó de la Nosotros lo red. escuchábamos mal, profe, y como que no se actualizaba Sí, bien la no, pantalla. es que es porque está inestable, pero a mí le digo nuevamente, no me dice nada el internet. Y de hecho terminé el ejercicio, volteé a ver para ver si había alguna duda y ya me di cuenta que me había desconectado. Es que de veras, o sea, no se puede estar en tres cosas a la vez, viendo el chat, viendo los cuadritos, viendo acá enfrente, porque yo les comparto la tableta y aparece también en mi pantalla de la computadora.
¿sí? Podrías también hacer la sesión sin utilizar la computadora, pero nada más siempre sería la pura tableta lo que se vería, ¿sí? Entonces, en ese caso, este ejercicio 6 sí quedó, o todavía el ejercicio 6 no fue donde falló la señal. No, sí, Pero bueno, ya mira, me dice quedó que claro. Ya dije ¿Ya que, perdón? que ya hice terminar. ¿Ya sé qué? Es que sí escuchan, o sea, ella empieza a hablar, pero ella misma cierra el micrófono, entonces ya no se escucha lo que dice. sí, ahí queda. O sea, ahí se acaba el problema. Ya, eso ya Ah, estuvo. que si ahí se acababa el problema, profe. Ah, ahí se acaba el problema. El problema 6 sí, pero no sé si a ese todavía lo estábamos conectados o no estaba conectado. Sí, estábamos conectados. Sí, Se fue estaban. justo después. ¿Y el 7? Ya no. Ok, el 7 lo No, ni repito aquí. siquiera lo había escrito antes. Ah, ok. El 7, déjenlo borro para que se vea de dónde surgió todo esto. El 7 lo que marcaba era esta, para ir sumando. Ah, perdón. Esta no se quedó eliminada. Esta para constante por derivada de la función. Y esta también para la misma, aunque aquí el exponente de n vale 1. ¿Sí? Entonces utilizo la misma fórmula. 5, que es constante, por derivada de la función. 3/5 de x a la n menos 1. Bueno, en este caso n vale 3/5 menos 1 entero. Más, igual vuelvo a utilizar la misma fórmula, constante por derivada de la función. La derivada de x, habíamos quedado que es un 1. ¿Sí? Entonces, simplificamos. 5 por 3/5 por x a la 3/5 menos un entero. Esto es, un entero tiene 5/5. 3/5 menos 5/5 menos 2/5. Más 6. O y' es 5 que multiplica con 5 que divide, se cancela, ¿no? Entonces me queda 3x a la menos 2/5 más 6. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe, Sí, profe. Ok. Entonces vamos con el 7. Ah, no, ese es el 7. Vamos a poner un ejercicio 8. Ah, ya faltan 10 minutos. Un ejercicio 8. 7y es igual a 7x al cuadrado más 8x a la menos un medio más 2 enteros. ¿Sí? ¿Qué fórmulas voy a utilizar? La última y... O sea, vamos a usar la última y la... Y nomás esa, ¿no? Y la primera. La primera para la constante. Esta y esta utilizan la misma fórmula, que es esta. ¿Sí? Entonces estas dos fórmulas son las que vamos a utilizar. Y' es igual constante por 14 derivada de la función más 8 por constante por derivada de la función menos un medio x a la menos un medio menos un entero menos 3 medios más 0, ¿no? Porque la derivada de la constante es 0. Y' es igual a ¿quién? 14x más por menos da menos 8 sobre 2, 4. Menos un medio más un entero es un medio arriba en la ¿Perdón? X. En la X no es un medio porque es un entero menos un medio es un medio, ¿no? Lo voy a poner por escrito.
menos un medio, menos un entero. Menos un medio, menos un entero. Sí, ya entendí porque se resta. Sí. Perdón. Son menos un medio, menos 2 medios, menos 3 medios. Más 0, bueno, pues ya no ponemos más 0, ¿no? Y así quedaría la derivada. ¿De acuerdo? Sí. Okay. Sí, profe. Voy a borrar Gracias. aquí. Voy a borrar estos aquí para que no nos hagan, se confunda si forman parte del apunte. Son solamente las fórmulas que pongo ahí para que se vean cuáles estoy derivando. Les pondría 3 ejercicios más, digo porque ya estamos sobre el tiempo. No son para entregar, yo les diría, traten de resolverlos. El ejercicio 9 sería y igual a x cúbica más 5x a la menos un cuarto. El 10, y es igual a 10x a la cuarta más 2x a la 5 cuartos. El 11, y es igual a 12, x a la 3 medios, más 6, x a la 1 medio, más 2, y un último, y igual a x a la quinta, más 3x a la menos 7 tercios, y más 5. Estos 3 ejercicios no son para entregar, son para practicar. Este y este. Se los pongo aquí y ahorita yo los resuelvo aquí abajo. En un ratito que les suba la nota, les pongo las soluciones de esos ejercicios. Ahí ya ustedes comparan, o sea, lo tratan de hacer por su cuenta y lo comparan con lo que yo les ponga para ver si sí es la solución de su ejercicio. ¿Les parece? Sí, profesor. Sí, profesor, Ok. gracias. Muchas gracias. Para que puedan ustedes por su cuenta trabajar unos ejercicios y en un rato pues ya ven ahí la nota y ven si les dio lo mismo que a mí. Ok, entonces aquí lo dejaríamos. Tal vez nada más me gustaría hacer una afirmación aquí, una aclaración para que no exista esa duda, porque normalmente cuando se da este tema surge este error y no quisiera que a la hora que lo escriban sus ejercicios digan, ¿por qué me lo tacho? Si ustedes agarran y ponen aquí la función y aquí ponen igual a 6, esto es en automático tache, porque y es distinto de y', ¿sí? Deben de ponerlo por separado la derivada de la función. ¿Sí me explico? Porque muchos agarran y dicen, aquí se ponen inmediatamente y dicen, pues es 3x al cuadrado más 1. Esto no son iguales, ¿sí? No son iguales. Entonces, no vayan a poner la función igual y inmediatamente la derivada. Tienen que poner por separado la derivada. ¿Sí está claro? Profesor, ¿tendrá más ejercicios como para que practiquemos? No, sí, tengo más ejercicios, pero lo que pasa es que no los quiero saturar, porque como me dicen luego que tienen mucha tarea, por eso nada más les pongo esto. Pero quieren, o sea, no tengo problema por ponerles más. ¿Me podrías regalar otros 2, por favor? ¿Les parece si yo les pego aquí de un libro del Weber otro conjunto de ejercicios y sobre esos trabajamos la próxima clase? Sí, profe, gracias. Si quieren, pueden irlos empezando a hacer. Si no quieren, los vemos hasta la próxima clase. Vale, gracias, profesor. Ok. Entonces, aquí, después de esta solución de estos ejercicios, más abajo voy a pegar ese grupo de ejercicios. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Sería todo? Sí, profe, gracias. Sí, sería todo. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe, gracias. Muchas gracias, profesor. Buen día. Gracias, profe. Próxima semana. Buen día. Bye. Emilio, Julio, Ángel, ¿alguna duda? Creo que son de los